Muy bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar que le hemos titulado Hacia la transformación de una educación online o en línea. Recuerden que este webinar, pues bueno, aquí hay sentimientos encontrados porque pues llegamos al final de la serie que preparamos con mucho cariño para ustedes, de lo que fue los retos de la gestión de talento en la era digital. Y este es el último webinar de esta serie, ¿verdad? Que es hacia la transformación de una educación online. Y antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero compartirles que vamos a iniciar una nueva serie que se va a llamar Transformación Digital. Ustedes lo pidieron, ustedes nos comentaron, oye, queremos que hable de transformación digital desde el punto de vista de negocio, y lo vamos a hacer. Yo nada más quiero recordarles y puntualizarles que el 50% de los proyectos de transformación digital vienen de las áreas de gestión de talento. Esa es una estadística muy importante. Entonces, no se los pierdan, compártalo con la gente, compártalo con los que deseen de nuestra organización estar aquí. Van a estar muy interesantes. Vamos a hablar, el primero, de organización de transformación digital. ¿Qué es transformación digital? ¿Cómo se come transformación digital? ¿Y qué no es transformación digital? Vamos a tener un experto muy reconocido en la región que nos va a acompañar. Big Data, la inteligencia de los negocios, transformando la experiencia del cliente. En el mes de la ciberseguridad vamos a tener la nueva frontera del Endpoint Security. Aquí nos va a acompañar la gente de Cynet, o representante regional, va a ser muy bueno. Soluciones cloud versus on-premise y mejores prácticas en reclutamiento en la era digital. Estas son las fechas, agéndenlos. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy así como que viene cada 2 jueves, ya estoy emocionado de estar con ustedes para compartir con este webinar. Entonces, vamos a estar llegando, haciéndoles llegar las invitaciones respectivas para cada uno de estos webinars. Estamos muy emocionados con esta nueva serie. Bueno, ¿qué les puedo decir de nuestra invitada del día de hoy? Se llama Patricia Casanova. Ella tiene maestría en marketing digital y e-commerce de la Universidad de Barcelona, España. Tiene un máster también en administración de empresa y posgrado en mercadeo del IES en Venezuela. Cuenta con más de 20 años de experiencia de docente en programas de grado, posgrado y curso de formación gerencial en diferentes áreas, como pueden ver. Pero bueno, la verdad es que son más de 25, ¿no? Es que ella combina la parte profesional con la parte de docencia, pero bueno, aquí le marcamos un poco más la parte de docencia. Actualmente es Country Manager de Unichem en Costa Rica y profesora de posgrado del TEC para los cursos de gerencia de mercadeo y gerencia de ventas. Y su pasión, adivinen qué es, pues le gusta aprender. Y bueno, obviamente aprender y también poder enseñar. Bienvenida, Patricia, qué bueno que estás aquí con nosotros en este webinar. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación y muchísimas gracias a todos los que están participando hoy en este webinar. Excelente, más tarde oiremos esa presentación que nos tienes preparados el día de hoy. Bueno, y pues como siempre, su fiel servidor, que así me defino, un servidor para todos ustedes, Gerardo Caro, director regional de True Solutions Consulting. Y como siempre saben, soy un baby boomer con espíritu de millennial, ¿verdad? Y aquí estamos siempre a sus órdenes. Un poco del portafolio de servicios que ofrece True Solutions es soluciones móviles, service desk, gestión de activos de TI, gestión unificada de talento, y también hemos estado incorporando hoy con una alianza con Unichem temas de contenido para todo lo que ustedes quieren tener en sus plataformas, temas de consultoría de negocios o consultoría de transformación digital, y también tenemos soluciones de ciberseguridad, una solución de clase mundial muy buena que hemos traído también para ustedes. Nuestras oficinas, como saben, tenemos una en México, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana. Entonces estamos ahí en los 4 puntos de esta región para poderlas atender, y obviamente estamos siempre a sus órdenes. Bien, pues empecemos con el marco de lo que tenemos el día de hoy, que fue, como siempre iniciamos esta serie de webinars, que fue la transformación digital, en la parte de gestión del talento, ¿no? Entonces esta revolución digital nos ha afectado o nos está afectando, además del COVID, ¿verdad?, que nos vino a acelerar, 4 áreas fundamentales de nuestro negocio, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a tocar van a ser esas 2, que es la definición de la experiencia del cliente, porque finalmente nuestros colaboradores son clientes internos, y cómo podemos trabajar más eficientemente y efectivamente para poder llevar este aprendizaje en línea, ¿no?
Bueno, no sé si se recuerdan, obviamente como ya les comenté, pues yo soy un baby boomer y a mí me tocó toda esta parte del ayer, ¿no? Del aprendizaje, de cómo lo teníamos definido, ¿no? Pues que era un entrenamiento, un salón de clases presencial, había un tiempo definido, estaba enfocado en un aprendizaje formal, ahí ponemos un 10% más o menos, ¿verdad? Y cuando hablamos de aprendizaje formal, pues bueno, detectando algunas habilidades que se requerían para poder estar en una posición, ¿verdad? Guiado por RH y capacitación, que es así como se estaba en el ayer, se definía todos esos planes de capacitación y aprendizaje que tenía la compañía a través de estas áreas. Había una curación manual, y para los que no somos expertos en este tema y no sabemos qué es curación, pues curación es perfilar el contenido de acuerdo al puesto, ¿no? Entonces, si yo era, por ejemplo, un gerente de operaciones, pues bueno, mi curación en cuanto al aprendizaje, pues debería de ser tener habilidades de líder, saber temas de venta, manufactura, inventario, o sea, todo ese tema es una curación, ¿no? Como tal, de curar el contenido a través de lo que significa el puesto, el perfil. Una talla para todos, o sea, tampoco no había una segmentación en cuanto al aprendizaje que yo recibía en ese momento, ¿verdad? Entonces era un curso que era tomado para todo el mundo, ¿no? No importando a veces, pues ahora temas generacionales que tenemos inmersos en nuestras compañías, ¿no? Al menos tenemos 4 generaciones trabajando en conjunto y conviviendo, ¿no? Y también había un entrenamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, se recuerdan aquellos cursos que de pronto, yo me acuerdo uno que por ahí del año 2000, si no me recuerdo, que era de habilidades gerenciales, y ese curso tardó 1 año y medio, ¿no? Ese entrenamiento. Digo, había dinámicas y todo lo demás, pero bueno, se llevó todo ese tiempo para poder hacer el curso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el hoy? Pues el hoy ya es un tema de aprendizaje en lugar de un entrenamiento, ¿no? Como tal. Ya estamos en el mundo digital, obviamente, desde hace varios años ya inmersos, y ese aprendizaje pues debe de ser bajo esa misma vía, ¿no? También es continuo y está enfocado en un aprendizaje informal 70-20, o sea, realmente ese 70-20 está determinado por lo que me dicta posiblemente mi posición, puesto, perfil, y lo que tengo que hacer y lo que me ha marcado el área de gestión de talento de acuerdo a mis habilidades, y el otro 70 es informal de acuerdo a lo que yo quiero aprender, ¿no? Está guiado por el alumno, la curación asistida por la inteligencia artificial, y aquí les quiero traer un ejemplo que la gran mayoría tenemos, por ejemplo, Netflix, ¿no? Netflix, si se pican, Netflix aprende de nuestro contenido, de lo que vamos consumiendo. Entonces, si yo veo películas de acción, pues adivinen qué me va a recomendar Netflix, ¿no? Entonces, finalmente es algo que también en este aprendizaje moderno está sucediendo, ¿verdad? Es totalmente personalizado y tenemos múltiples modalidades, principalmente el famoso microlearning, ¿no? Ya no estamos hablando mucho de aquellos cursos a largo plazo. Entonces, un poco la comparación de lo que teníamos en el ayer, lo que tenemos hoy, y espérense a ver lo que viene en el futuro, que es lo que nos va a compartir Patricia Casanova en su presentación. Ahora, lo que los clientes nos han dicho en este sentido es que pues, la mitad tiene problemas revisando todo el contenido disponible, ¿verdad? Hay tanto contenido que bueno, ya no sé cuál es el que debe de ser para mi gente, cuál es el mejor, cuál es el que tengo que seleccionar. A veces hay unos contenidos que vienen en otro idioma que posiblemente mi gente no domine, entonces me limita un poco con ese sentido, ¿no? Casi todos los clientes nos han comentado que no tienen tiempo para lidiar con múltiples proveedores, contactos y contratos. Eso es claro, ¿verdad? O sea, finalmente lo que se busca o lo que buscan los clientes es que puedan tener la comunicación con un solo proveedor o con un par de proveedores, y que ellos se encarguen de ver toda la parte de contenido de aprendizaje, ¿no? La mitad de nuestros clientes ven una necesidad de contenido microaprendizaje, porque hoy en día, y sobre todo las generaciones actuales, ellos su atención, y yo porque tengo un par de hijos de esas generaciones, su atención es de 5 minutos máximo, ¿verdad? Para poder ver, leer y captar la atención. Dicen que en 8 segundos uno determina si realmente le interesa o no, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy retador hoy en día. Y el 71% necesita una manera más eficiente y efectiva para curar ese contenido, como les decía el ejemplo, ¿no? Finalmente, si
yo tengo mucho contenido y quiero determinar que este contenido a qué tipo de líderes se lo voy a dar, entonces tengo que invertir cierto tiempo para poder solventar o curar ese contenido. Entonces, hay plataformas, por ejemplo, una que Cornerstone, que lo hemos ido mencionando en algunos webinars y que hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, que tienen una plataforma que les permite curar ese contenido automáticamente y también ya tener, pues, digamos, ciertas librerías o ciertos convenios con varios proveedores de contenido en donde ellos ya curan ese contenido de acuerdo a lo que están buscando, ¿no? Por ejemplo, habilidades profesionales, cumplimiento moderno, liderazgo y gerenciamiento, venta de experiencia con clientes. Y ahora que nos vino la pandemia, pues tuvimos que sacar también contenido que me permitiera el poder adquirir esas habilidades para poder trabajar remoto, ¿no? Porque es algo muy diferente ahora con lo que ha pasado con la pandemia, en donde principalmente hacemos trabajo físico, pues ahora la mayor parte la hacemos remota, ¿no? Entonces, este contenido puede ser generado o puede ser también adquirido. Entonces, finalmente hay plataformas, como les decía Cornerstone, que nos permite habilitar tanto contenido que tiene Cornerstone como contenido que tienen los terceros. Y la idea, obviamente, es tener una experiencia de aprendizaje holística, en donde yo pueda tener una plataforma que me permita el saber y ver cuánto contenido mi gente ha accesado, y de acuerdo también a su perfil y las definiciones que se hicieron para que pudiese consumir ese contenido y el entrenamiento específico que tiene, que me mande alertas, que me diga cómo va en su avance, tener esa experiencia que le tenemos que dar a nuestro cliente final y, como les comentaba, pues bueno, tipo plataformas de contenido que hoy conocemos, el ejemplo clásico es Netflix, ¿verdad? En donde yo pueda tener ese contenido y poderlo consumir de acuerdo a lo que yo quiero o también de acuerdo a lo que me vaya sugiriendo la plataforma para poder incrementar mis habilidades. Entonces, eso es algo de lo que hoy se busca con todo este tema del aprendizaje digital, ¿no? Y que tenemos como reto. Bueno, y no dejo de mencionar esto, pues ya saben que yo soy fiel defensor de todos los temas de la diversidad e inclusión, porque la diversidad e inclusión nos da una gran mayoría de beneficios dentro de la organización y no tenemos que perder de vista que todo esto que hacemos en la parte de aprendizaje, en la parte diríamos, de habilitación de contenido para nuestra gente, tenemos también que ver, por ejemplo, algo muy simple que son mi diferencia de generaciones, ¿no? Habemos gente que nos gusta, por ejemplo, un híbrido que sea presencial y remoto, y aun cuando hoy no me lo permite el tema, diríamos, presencial, pues por lo menos tener una clase virtual en donde yo esté interactuando con la persona, ¿no? Y que no solamente yo pueda consumir el contenido por mis propios medios. Por eso yo le llamo híbrido, ¿no? Y está la otra generación que, pues, bueno, totalmente digital y que le gusta hacerlo totalmente remoto y que lo consume de esa manera, ¿no? Entonces, ese también es un reto, ¿no? El poder incluir toda esta gama de diversidades que tenemos en la organización y que pueda ser para beneficio de todos. Muy bien, entonces, ya saben, cualquier pregunta por el chat, cualquier comentario, recuerden que la dinámica es un poco de esta manera, en donde podemos tener interacción con ustedes. Les voy a publicar y que me ayuden a contestar esta encuesta, porque quiero compartirles, hemos estado recopilando de esta misma encuesta el pulso en cada webinar, de las funciones que consideran ustedes relevantes o críticas para la transformación de su gestión de talento, y quiero que me ayuden contestando esta encuesta el día de hoy, porque quiero compartirles los resultados de los 3 webinars anteriores y van a ver cosas muy interesantes. Entonces, no sé si me ayudan, vamos a dar unos 40 segundos para que me ayuden a contestar la encuesta. Obviamente la vamos a compartir con ustedes. Recuerden que toda esta encuesta es totalmente confidencial. La idea es poder tener ese pulso, ¿no? En todos los webinars. Bien, nos quedan 15 segundos para terminar la encuesta.
Muy bien. En ese momento lo voy a terminar. Ustedes ahí en la plataforma ya tienen los resultados de la encuesta. De todos modos, se los voy a leer. Sucesión con el 10%, compromiso con el 24%, desarrollo con el 31%, desempeño con el 3%, igual que reclutamiento, y aprendizaje con el 27%. Y vean qué interesante, ¿verdad? Esta fue la recopilación de esta misma encuesta que hemos corrido con ustedes, en donde, si se fijan, son muy parecidos a lo que hoy en día ustedes contestaron. Algunos varían un poquito más, pero vean qué interesante. Por ejemplo, ustedes dijeron hoy que su sesión estaba en el 10% y los 865 participantes que han venido en esos 3 webinars nos han dicho que también el 10%, ¿no? Compromiso en un 30, ustedes opinaron un 24, desarrollo un 20, ustedes opinaron con 31, desempeño un 12, ustedes 3, reclutamiento un 5, ustedes 3, y aprendizaje un 27 y aquí tenemos un 23. Entonces, si se fijan, hay mucha similitud de lo que hemos ido revisando y haciendo en los últimos webinars con ustedes en tener este pulso de la encuesta, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, los dejo en compañía de nuestra invitada, Patricia. Déjenme compartir la presentación. Y adelante, Patricia, en este momento me pongo mute y son todos tuyos. Muchísimas gracias, Gerardo. Como les decía, muchas gracias a Gerardo y a todos por estar hoy aquí. Para mí es un placer poder hablar sobre un tema además que, como mencionaba también Gerardo, me apasiona, que es el tema de la educación. Y en este caso específicamente hablar sobre la transformación en la educación online. Brevemente, solo vimos un video de Uniquemia, no quiero un poco profundizar aquí, pero sí decirles que estamos para ofrecer soluciones integrales en línea. Tenemos programas listos para entregar, pero sobre todo tenemos la posibilidad de generar contenidos específicos para las organizaciones en temas muy, muy especiales según esas necesidades. Entonces, eventualmente podríamos después un poco conversar de eso. Sin más, quiero empezar porque sé que tenemos ya poco tiempo y no quiero que se me quede nada en el camino. Lo primero es que el futuro llegó y el futuro llegó más rápido de lo que nos imaginábamos. En el año 2018 se hizo una encuesta liderada por Dell y el Instituto para el Futuro, y una de las cosas que se demostró fue, o que se encontró, o los hallazgos que encontraron, era que el 57% de las empresas presentan problemas para mantenerse al día con el ritmo de las transformaciones. El 85% de los trabajos que existirán en el 2030 aún no se han inventado. Y el 73% consideran que las organizaciones necesitan transformarse, pero no avanzan lo suficientemente rápido. Y esto lo sabíamos, pero lo que pasó fue que esto se nos adelantó, ya no es del 2030, ya estamos hablando del 2021, 2022. El reto en todos estos casos, al final, tiene que ver con que falta preparación de la fuerza laboral ante la velocidad de los cambios. Un estudio presentado en el Foro Económico Mundial el año pasado y realizado por Boston Consulting Group identificó que el 65% de los trabajos no existirán en 15 años. Y entonces las habilidades, una de esas habilidades que tenemos que desarrollar o que es clave para el desarrollo dentro de las organizaciones es el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje que generen realmente impacto. Esto me lleva al concepto de lo que hablaba Gerardo también al principio, de cómo nos movemos y cómo nos movemos de esos aprendizajes que eventualmente se daban anteriormente, que eran puntuales, al concepto de lifelong learning. Es cómo a través de nuestras vidas estamos generando, adquiriendo conocimiento constantemente. Es decir, es cómo nos convertimos en estudiantes vitalicios, no adquiriendo conocimientos cortos,
en cortos plazos, pero muchos conocimientos a lo largo de la vida. De hecho, se habla que sería el equivalente más o menos a tener unas 14 o 15 maestrías. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Con la educación en línea tiene muchos años realmente, no es reciente. Pero la educación en línea se basa sobre una experiencia de formación que se planea desde el inicio y está diseñada para ser impartida en línea. Y está apalancada en unos elementos en la tecnología y en una serie de herramientas. Fíjense, un dato interesante es que para marzo del 2020, es decir, hace unos días, lo que decía Gerardo del ayer no era tan ayer, era incluso a principios de este año, el 15% de los estudiantes solo estudiaban en línea y el 70% de los profesores nunca habían dado clase en línea. La situación de la pandemia trajo una aceleración de la educación, como la ha traído en muchísimos sectores. Nos dimos cuenta que habían una cantidad de brechas que eran nuevas, que no habíamos identificado. ¿Por qué? Porque se nos presentó una situación absolutamente inédita. Entonces, empezamos a ver que teníamos que dar formaciones y muy relacionadas con temas de upskilling y reskilling, de cómo formábamos y cómo identificábamos esas nuevas brechas. Y pasado toda esta situación, tenemos que empezar a pensar cómo pasamos de esa formación que fue remota de emergencia a un sistema de educación online robusta. Y aquí quiero una reflexión importante sobre el tema de educación online, es que el tema de educación online trae un sinfín de oportunidades que vamos a ir revisando la mañana de hoy. Entonces, o en el rato que nos queda. Entonces, en este sinfín de oportunidades tienen que ver cómo están pensadas y diseñadas desde el inicio. Y entonces, pensando y viendo eso, ¿qué significa formación remota de emergencia? Fíjense, no es un concepto nuevo, de hecho es un concepto que ya se ha utilizado y se ha incluso estudiado, y es básicamente la utilización y el apalancamiento de la tecnología para impartir clases o cursos en situaciones de emergencia, pero siempre pensando que regresábamos al sistema de formación o de aprendizaje tradicional. ¿Qué pasa en este momento? Que ya sabemos que no vamos a regresar a eso. Entonces tenemos que un poco migrar a ver qué vamos haciendo. En el caso de la formación remota, los estudiantes lo que hacemos es darles herramientas y un entrenamiento muy rápido, al igual que los profesores, sobre cómo utilizar las nuevas plataformas, las nuevas herramientas. Pero la educación como tal o el proceso de aprendizaje no estaba pensado para hacerse desde completamente la virtualidad. Entonces, ¿cómo migramos hacia un proceso de aprendizaje en línea y no solo de formación remota de emergencia? Uno es que las estrategias pedagógicas y el diseño instruccional de cualquier curso que hagamos está basado y pensado desde el inicio y basado en cuál es el plan estratégico, en este caso que nos concierne hoy, de la organización. El perfil del estudiante es diferente. El estudiante tiene que empoderarse de su aprendizaje. Tiene que tener alto grado de disciplina. Es automotivado. El aprendizaje se da de manera individual, pero también se da de manera grupal y se da con apoyo de pares, incluso con el apoyo del profesor o del capacitador. Y el perfil del profesor también cambia. El profesor es más un facilitador que llega a concretar eventualmente con conocimientos, prácticas en sesiones, digamos, presenciales, cara a cara, a través también de la virtualidad en estas circunstancias particulares. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones que debemos tener desde el aprendizaje online? Primero es la modalidad. O sea, es pensar si el modelo va a ser un modelo 100% en línea. Si ese modelo 100% en línea incluye, por ejemplo, sesiones en vivos,
o si es un modelo, como mencionaba también Gerardo hace rato, híbrido, donde tengo un contenido que es en línea y luego un contenido que es presencial, y esa presencialidad puede ser, por ejemplo, simplemente algunos ejercicios. Desarrollo un curso de feedback donde tengo mis contenidos en línea y luego entonces las prácticas están pensadas para hacerse desde el lado presencial. Entonces, la modalidad en función a lo que quiero obtener de ese aprendizaje es clave definir. Luego está el nivel de interacción que queremos que tengan los participantes. Si es un nivel de interacción bajo, es decir, yo solamente veo un video. Si solamente veo un video, el nivel de interacción mucho con lo que vemos, quizás algún video de YouTube, eso es una interacción baja. Veo el video y ya. Luego, si quiero un nivel de interacción media, si tengo guías de estudios, si tengo interacción con profesor, si tengo interacción con el contenido, es decir, tengo algunos ejercicios en línea, pero que me permiten retroalimentación de lo que yo estoy haciendo. Entonces, hablar del nivel de interacción es importante. Luego, el ritmo que se va a llevar el curso. Por ejemplo, puedo tener cursos que hago a mi propio ritmo, que empiezo y termino cuando yo quiero. Pero luego tengo cursos que están asociados a una clase específica o a un curso específico, donde todo el mundo tiene que empezar en un momento dado y culminar en un tiempo determinado. Y puedo tener un híbrido entre las dos cosas. Comunicación, ¿cómo se da la comunicación con los participantes? Si la comunicación es sincrónica, es decir, si tenemos profesores dando clases a través de herramientas de internet, digámoslo así, o clases presenciales, o si la comunicación es completamente asincrónica, es decir, yo voy a una plataforma, reviso los contenidos, interactúo con esos contenidos y ya, sigo y avanzo. La metodología, y aquí la metodología, pensando en la metodología desde el modelo de aprendizaje, del proceso y de los objetivos de aprendizaje y cómo se desarrolla desde el lado de esa organización para sacarle el mayor provecho al aprendizaje, que tiene que ver si solo son exposiciones, es decir, solo son videos, por ejemplo, tutoriales, o si esa metodología combina algunos elementos prácticos, si es una metodología exploratoria, si es una metodología donde los resultados de la capacitación van a ser colaborativos y pensamos entonces como por ejemplo conceptos como de aula invertida, donde aprendo fuera en contenidos asincrónicos y luego voy a poner en práctica esos conocimientos en una sesión virtual con mis profesores y con mis pares o compañeros de trabajo. Y por supuesto, un tema que siempre se ha de alguna manera convertido en una gran interrogante que tiene que ver con el seguimiento, el acompañamiento que le damos a los participantes en el proceso de aprendizaje en línea y la evaluación. ¿Cómo mido eso? Y aquí hay también un sinfín de cosas que podemos ver. Seguimiento es clave para el tema de motivación de nuestros participantes. Y el seguimiento a través de, por supuesto, elementos que pueden dar las plataformas, aceleran eso de una manera y simplifican ese proceso. Luego el acompañamiento que tiene de sus profesores, pero también del área, por ejemplo, de recursos humanos, que los ayuda en procesos de motivación. Se envían correos para cuando el participante tiene mucho tiempo sin entrar o necesita entrar a revisar algunas cosas y no lo ha hecho. Y por último, el tema de las evaluaciones. Y las evaluaciones pueden ser tan rigurosas a nivel online como pueden ser en la presencialidad. Por ejemplo, tenemos evaluaciones que pueden ser utilizando cámaras, donde la cámara, la persona contestando su evaluación, sus ejercicios,
tiene que tener la cámara encendida. Se utilizan sistemas también de grabar en la velocidad en que la gente escribe en el teclado y luego eso se utiliza para validar si la persona realmente, a través, como mencionaba Gerardo, de inteligencia artificial, si es la misma persona la que hizo el examen. Entonces, como ven en estas consideraciones a la hora de pensar en un curso online, se nos abre un abanico de opciones que facilitan y potencian realmente el aprendizaje. Y esto tiene entonces luego que ver en cómo construimos eso desde nuestra organización. En cuanto a recursos, hay un sinfín de recursos. O sea, tenemos videos animados y estos son recursos asincrónicos. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que están disponibles y que yo los veo en un momento dado y que no tengo interacción en vivo con una persona. Puedo tener videos con expertos, puedo tener videos tutoriales, puedo tener infografías, guías de estudios, podcasts, ejercicios, herramientas descargables, gamification, que Gerardo puso un video hace rato, y el gamification puede ser online, pero también podemos diseñar estrategias de gamification que son online y offline o solo offline. Podemos tener foros de discusión, podemos tener simuladores. Y esto simplemente es un ejemplo porque además estos los podemos combinar en función a lo que queremos como objetivo de un curso, no ni siquiera de un programa larguísimo, pero de un curso. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros logramos esas combinaciones, y eso está pensado desde el inicio, en función a los objetivos que yo tengo de aprendizaje, el impacto es mucho más alto. Entonces, les voy a compartir simplemente un ejemplo de qué podemos eventualmente hacer. Podemos tener un elemento que se llama Scrum, que básicamente lo que hace es permite estandarizar a través de unas especificaciones unos elementos pedagógicos estructurados, y en este caso vamos llevando al estudiante a través de una definición, que son unas guías de estudios, luego puede ver una película, luego puede ver un video de clase explicativo de la película que narra el profesor, experto en el área, cuáles pueden ser unos tips de mejora y luego una pequeña evaluación. Y básicamente el participante no puede avanzar si no ha visto la parte anterior, pero sí puede regresar las veces que quiera. Y este es simplemente un ejemplo. Entonces, esto facilita y al final motiva, porque cada vez que yo voy avanzando en uno de esos elementos que tiene mi curso o sobre el cual está diseñado mi curso, me permite alcanzar un nivel, digamos, mayor. Entonces, como estos, hay muchas otras cosas que podemos hacer. Y como si no fuese poco, todas esas cantidades de elementos que tenemos desde el lado asincrónico, todo eso lo podemos conectar con recursos que también son sincrónicos. Y nuevamente, ¿qué tenemos? Tenemos las clases en vivo. Tenemos lo que se conoce también en one-to-one, clases individuales, en estos casos generalmente mucho más cortas, entre 20 y 25 minutos, entre el profesor y uno de los participantes. Tenemos sesiones de e-coaching, por ejemplo, que se dan en procesos de formación, de desarrollo de habilidades gerenciales, donde hay ese proceso con el profesor uno a uno, donde se han hecho assessment para medir dónde está mi participante hoy y hacia dónde quiero llegar y cómo lo voy avanzando. Y por supuesto, algo que nos hemos vuelto todos como expertos y fanáticos, porque la gran cantidad de contenido que estamos y aprendizajes que estamos obteniendo de los webinars es increíble, son los webinars como estos, ¿no? Aquí también es importante resaltar que hay elementos adicionales que nosotros podemos utilizar en clases en vivo, en sesiones one-to-one, en webinars, para generar participación.
para generar participación e interacción entre digamos, el facilitador y los participantes. Entonces, como ven, esto requiere también de una estructura de personas trabajando detrás de una simple clase en vivo. Hay un grupo de expertos desarrollando todo este trabajo. Ventajas de la educación en línea, muchas, yo creo que, o sea, hay una cantidad enorme, solo puntualizo algunas de las que para esta sesión creo que eran las más importantes. Una, la posibilidad de la formación a la medida. ¿Okay? La formación en línea, cuando tenemos contenidos especializados, es súper poderosa. Por ejemplo, cuando ya hemos tenido muchísimas experiencias positivas, cuando necesitamos desarrollar habilidades alineadas específicas con una cultura organizacional. Entonces, la capacidad, la ventaja de la segunda ventaja, que es escalabilidad del proceso de aprendizaje, me permite poder llevar eso que yo quiero desde el desarrollo de habilidades comunes a toda mi organización, básicamente a toda la organización. En los procesos presenciales, de los cuales yo también soy parte, o sea, yo también doy clase presencial y vivo entre el mundo de la presencialidad y la virtualidad, es casi imposible pensar que le vamos a dar capacitación a 200 personas. En términos de tiempo, costo, traslados, es muy difícil. Ese proceso a través de la educación online lo podemos lograr. Luego viene otro caso que es muy importante, que tiene que ver con la estandarización de los contenidos y del proceso de aprendizaje. Hay una cantidad de cosas, talleres, cursos que podemos fácilmente migrar porque necesitamos que sean estándar. Es decir, por ejemplo, todo lo que es mi programa de inducción a colaboradores nuevos. Todo eso lo puedo generar a través de contenidos que están estandarizados. Garantizo que ese contenido se dé de la misma manera, siempre de la misma manera. Incluso lo puedo llegar a evaluar para garantizarme que la persona realmente avanzó en ese proceso. Y lo puedo hacer de una manera mucho más efectiva de lo que lo hacía en forma presencial. Podemos diseñar, y otra ventaja es metodologías y contenidos de alto impacto. Y podemos pensar en cosas tan sencillas como vemos que es un video de 5 minutos, pero cosas tan complejas como, y complejas no es porque sean difíciles, sino elaboradas, quizás es la palabra adecuada, donde tenemos assessment, tenemos una combinación de distintos recursos de aprendizajes asincrónicos y sincrónicos de manera de generar ese impacto. Otra cosa es que cuando esto se diseña desde cero, el impacto de lo que queremos decir desde el contenido es mucho mayor. O sea, en un curso de 8 horas presencial tenemos más tiempo para transmitir los conocimientos. Cuando llevamos eso a 1 hora, necesitamos tener impacto en el contenido. Y eso se logra a través de 2 cosas. Uno, por supuesto, la expertise de la persona a cargo de los contenidos, del facilitador, del docente, del gurú. Y otra, a través del diseño instruccional. Es decir, cómo convierto eso en algo que realmente me genere impacto. De las ventajas que tiene, por supuesto, y esa es quizás de las que es más obvia en este momento, los accesos a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. No tengo que sacar a todo mi personal a un curso eventualmente, sino que puedo darle espacios dentro del día laboral para tomar un curso de 1 hora. Y por supuesto, esto se ve reflejado en un tema de ahorros de costo y tiempo y mucha efectividad. Y costos porque, bueno, la escalabilidad me da la posibilidad de capacitar a mucha más gente a un menor precio, digamos, por persona, pero también costos que están asociados que a veces no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, a lo mejor algún viaje de algún profesor o de algún facilitador, los traslados, el alquilar algunas instalaciones, etcétera.
Voy a avanzar un poco más rápido porque el tiempo apremia. Y quiero como quizás hablar rápidamente de algunos factores claves que hemos visto que están implementando en algunas organizaciones. Uno, que tienen clarísimo cuál es la alineación de sus procesos de aprendizaje con sus procesos estratégicos de la organización y cuál es el impacto de la educación y de la capacitación y desarrollo en las estrategias de la organización. Luego la definición de habilidades por perfiles y cargos y cuáles son lo que necesitan. Luego la individualización de ese plan en función al cargo, pero también a las necesidades particulares de cada uno de esos individuos. Es decir, algunas empresas han desarrollado planes como todo este contenido, de un contenido X para un cargo técnico debe ser visto por el personal que está en ese nivel. El 80% es de consumo de interés propio, pero luego ese otro 20% es obligatorio porque es necesario para avanzar. La combinación de elementos de formación, es decir, no pensar solo que el video me sirve o que solo la clase presencial me sirve. Perdón, la clase, cuando hablo presencial me refiero a que es con el profesor, pero es virtual, es esa telepresencialidad, sino que hay distintos elementos, incluso proveedores que ofrecen esos elementos que son diferentes, que facilitan y que pueden potenciar mi proceso de formación y desarrollo en mi organización. Y por último, el tema de certificación y reconocimiento interno. Cuando alineamos eso a mis planes de desarrollo, los participantes ven que van avanzando y trae una gran motivación, que realmente se vea que eso está orientado a lo que la empresa de alguna manera ha definido. Tenemos distintos modelos y simplemente acá menciono dos rápido. Uno, por ejemplo, tenemos el modelo de School as a Service y es la posibilidad que ofrecen algunos proveedores, una vez alineados los objetivos estratégicos, a tener un servicio de campus virtual que incluye una plataforma, pero que incluye la gestión de tanto los contenidos como los cursos. Es decir, le hago seguimiento a los participantes, sé cuántos entraron, genero reportes sobre eso para que la gerencia pueda tomar decisiones, tanto las gerencias funcionales como las gerencias de recursos humanos. Permite un seguimiento a la capacitación y decir, bueno, sí ha avanzado, no ha avanzado, los resultados de las evaluaciones o los ejercicios. Nuevamente, permite combinación de elementos de formación propios de quien brinda el servicio de School as a Service, pero también de terceros, incluso propios de la organización. Y da el tema de la certificación y promueve el reconocimiento interno. Otra cosa que vemos que está también y que ha adquirido mucho auge en estos días es el tema de la universidad corporativa. Las universidades corporativas no son nuevas, las universidades corporativas vienen desde a mediados del 1950. De hecho, General Electric es quizás la empresa que fundó la primera universidad corporativa. Y lo que es clave en el tema de la universidad corporativa es que no es una gestión de un LMS. La universidad corporativa debe nacer con un compromiso organizacional y es una decisión estratégica de negocio. Hay unas inversiones importantes y un compromiso muy, muy importante en el tema de la universidad corporativa. Pero tiene que estar alineado, como los mencionamos en los casos anteriores, y siempre esto es importante, a los procesos de aprendizaje, a los objetivos estratégicos de la organización. Hay un equipo interno a cargo de la capacitación y desarrollo, a cargo de la universidad corporativa, que no solamente, como decía, es responsable de la gestión de un LMS. O sea, es una visión holística de lo que implica el proceso de formación. Estoy haciendo alianzas, por ejemplo, con algunos institutos técnicos para formación a niveles técnicos. Entonces, es esa visión realmente de universidad y se justifica mucho en empresas muy grandes. Imagínense Disney.
con la cantidad de empleados que tienen y el foco de su promesa de valor es servicio al cliente. Entonces, ¿cómo llevan eso a través de esas miles de personas a eso? Entonces, eso es importante. Eso implica la inversión en un LMS en muchos casos y, por supuesto, incluye y es vital la combinación de elementos nuevos de formación. Los retos entonces que estamos viendo que tenemos para los próximos meses y meses, porque el 2030 o el 2025, como dicen algunos, nos llegó. Uno, en identificar básicamente brechas en habilidades rápidas que podemos trabajar. Luego pensar en esos programas de capacitación, entrenamiento, capacitación y desarrollo dentro de nuestras empresas, cómo se van a ver modificados. Que la capacitación es individualizada, o sea, a pesar de que tengo programas de capacitación en línea que son masivos, que me permiten escalabilidad, hay posibilidades de eso de individualizarlo. Que necesitamos incorporar procesos de aprendizaje. Como mencionaba Gerardo en esa filmina de diversidad, todos aprendemos de manera distinta, tenemos estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, al incorporar distintos procesos de aprendizaje, garantizamos de manera de llegar a todos. Es importante el monitoreo del aprendizaje, garantizar ese monitoreo y que los objetivos se están cumpliendo. Yo creo que uno de los retos para mí más interesantes que tenemos, no solamente en el área de recursos humanos, sino a nivel funcional de todas las áreas o todos los que trabajamos con gente, es el desarrollo de una cultura de lifelong learning. Cómo pensamos en que somos estudiantes vitalicios y que eso es lo que nos da es valor agregado, principalmente porque el cambio que estamos viendo, la transformación en todos los ámbitos es tan rápida que para mantenerme al día tengo que estar adquiriendo conocimiento rápidamente. ¿Cómo encontramos proveedores de servicios de capacitación en línea? A los presenciales los teníamos bien identificados, teníamos 20 años trabajando con ellos, habíamos crecido y de repente nos encontramos que hay muchísimos proveedores y ¿qué hacemos? ¿Cómo los evaluamos? ¿Dónde están? Entonces, ese es un reto por venir. Y por último, y aquí regreso quizás a esa reflexión que también les hacía al principio, es el mundo de la educación o del aprendizaje en línea tiene un sinfín de oportunidades con sistemas robustos de aprendizaje. ¿Cómo pasamos entonces de ese sistema de aprendizaje de emergencia a un sistema de aprendizaje robusto que al final me garantice los objetivos de la organización? Y ya aquí a 5 minutos para terminar, les doy las gracias y bueno, sé que seguro hay varias preguntas, estoy a la orden. No, buenísimo, Patricia, no te preocupes. Ahorita vamos a robarles un par de minutitos más a nuestros invitados para que puedan poner sus preguntas. Ya hay varias por ahí que te voy a compartir ahora. Pero bueno, antes de que se vayan, como les comentaba, nuestros amigos de Unikemia nos están regalando algo buenísimo y es para todos ustedes. Les estoy compartiendo ahora un test de cultura digital para que autodiagnostiquen, ¿lo dije bien? Para que hagan un autodiagnóstico de su cultura digital. La verdad es que está muy bueno, está, diríamos, simple, pero con esa profundidad de realmente ser honesto como organización, cómo estoy en mi cultura digital, ¿verdad? También estamos compartiendo por qué Unikemia, ya vieron un poco de lo que Unikemia puede ofrecer a las organizaciones y esperamos que esos documentos sean de valor para ustedes. Entonces, voy a cambiar un poco la